El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la alternativa. Hola, les saluda Joana Galvis y los acompaño a revisar aquí en Blue Radio qué pasó en Colombia este lunes 31 de enero de 2022. La canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, pidió directamente al representante de la FAO en el país, Alan Bojanic, que retire a Colombia del mapa de países con gran riesgo de padecer hambre aguda. Dijo que ese informe no fue socializado y contiene cifras sin soporte, informe que se conoció el fin de semana. La agencia de la ONU se disculpó y prometió socializar futuros reportes con el gobierno nacional. Las críticas especialmente iban dirigidas a los datos que recoge este documento de la FAO, que incluye a Colombia en la lista de 20 países del mundo que atravesarán por una fuerte crisis de hambre en 2022, y también estableció que 7,3 millones de colombianos necesitarán asistencia alimentaria durante el año en curso. Escuchemos la reacción de la funcionaria. Que tanto por razones de orden metodológico como porque realmente con este informe se desconoció totalmente el trabajo que se ha venido haciendo tanto con la FAO como con el Programa Mundial de Alimentos. Por esa razón entonces radicamos esa comunicación en la cual estamos pidiendo que se retire a Colombia de ese mapa y por supuesto también estamos pidiendo que se corrijan las afirmaciones del informe. Y el gobierno de Estados Unidos comenzó a deportar migrantes venezolanos hacia Colombia en vuelos programados. La administración del presidente Joe Biden aclaró que solo se aplicará la medida para venezolanos que llegan a la frontera, que anteriormente han residido en Colombia, y anunciaron que van a hacer los vuelos de expulsión regularmente. Washington aseguró también que todos los pasajeros son examinados médicamente antes de abordar los vuelos. Además, les dan elementos de bioseguridad. Todas las personas también deben dar negativo en la prueba de COVID-19 y no presentar síntomas relacionados para poder viajar. En otras noticias, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad del acto legislativo por medio del cual se crearon las 16 curules de paz en la reforma constitucional que incorporó el acuerdo final de paz con las FARC. La información la tiene nuestro compañero Asdrúbal Guerra. En un concepto de 27 páginas, la procuradora Margarita Cabello le pidió a la Corte Constitucional avalar la constitucionalidad del acto legislativo, mediante el cual se crean las 16 curules para las víctimas del conflicto para los periodos 2022 a 2026 y 2026 a 2030, luego de verificar que el trámite legislativo cumplió con los requisitos legales. Señala la Procuraduría que esta adopción de la reforma no impacta su validez constitucional, porque se trata de una medida que, además de ser transitoria y constituir un desarrollo del acuerdo final de paz con las FARC, promueve la participación real y efectiva en la vida política de los grupos étnicos presentes en las zonas donde operan las curules por medio de la elección de representantes ante el Congreso de la República. Agrega el concepto que el componente diferencial de estas circunscripciones es que están destinadas a fortalecer la participación de las minorías objeto de esta reforma, de manera que las exigencias para postularse se flexibilizan en pro de garantizar la voz de estos grupos en un órgano representativo como lo es el Congreso de la República. Además, calificar las circunscripciones especiales como nacionales implica que no se crearon en función de un territorio determinado, por lo cual le pide a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de estas normas. Gracias, Asdrúbal. Y el Instituto Departamental de Salud de Nariño decretó la alerta roja hospitalaria ante el aumento en la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos. Winston Viracacha, desde el lugar de la noticia. Ante la alta demanda de los servicios de salud por los contagios de COVID-19, el Instituto Departamental de Salud de Nariño decretó la alerta roja hospitalaria en la ciudad de Pasto. Esto debido a la ocupación de las camas UCI, que está cercana al 76.8%, y que, de acuerdo a las autoridades de salud, la tendencia se mantiene al alza. Sin embargo, el secretario de Salud de la capital de Nariño, Javier Andrés Ruano, aseguró que nunca fueron consultados. El Instituto Departamental de Salud tomó esta decisión a motu propio, nos toma por sorpresa también a la Secretaría de Salud, tampoco la teníamos previsto. Importante comentarle a la ciudadanía que la ocupación de unidades de cuidados intensivos se da a raíz de la ocupación por otros municipios que seguramente aún no han logrado cobertura o que no tienen por su capacidad
capacidad hospitalaria, unidades de cuidados intensivos. El funcionario le dijo a Blue Radio que si bien esta es la segunda vez que se decreta la alerta roja desde que la pandemia afecta al departamento de Nariño, las cifras de vacunación en Pasto superan el 89.7%. Muy bien, Winston, ahora hablamos de las reacciones que está despertando la cifra del desempleo en Colombia entre empresarios y trabajadores. Algunos ven el vaso medio lleno y otros medio vacío. Recuerden ustedes que hoy el DANE reveló la cifra del desempleo para el año pasado, 13,7%, y dijo que en 2021 el país recuperó la mitad de los empleos perdidos en el primer año de la pandemia. Marcela Peña nos explica más. Para las centrales obreras, los resultados del mercado laboral muestran que millones de familias en el país todavía no se reponen del impacto de la pandemia y por eso insistieron en revivir la propuesta de una renta básica de emergencia. El fiscal de la CUT, Fabio Arias. La reactivación ha sido única y exclusivamente para las grandes corporaciones nacionales y extranjeras y para el capital financiero. Por su parte, los comerciantes recibieron los resultados con optimismo, pero con un optimismo moderado. Aunque el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, celebró la reducción del desempleo en Colombia el año pasado, reconoció que todavía nos falta. Hoy ya nos faltan 211.000 plazas de trabajo por recuperar, que es el gran reto del año 2022. Según el DANE, sectores como los oficios domésticos, la industria y la educación infantil son algunos de los que mayor deuda de empleo tienen y que no han podido recuperarse. Todas estas informaciones las puede consultar en bluradio.com. Escucha este y todos los programas de Blue Radio cuando quieras y sin interrupción en los podcasts de www.bluradio.com. Blue Radio, la alternativa.